Muy buenos días a todos, gracias por su tiempo y entonces vamos a entrar en materia. La pregunta, el tema está dado, más bien el tema está dado en forma de una pregunta. ¿Cómo resolver los problemas de continuidad de negocios en ambientes multicloud? Para ello, vamos a tratar los siguientes temas. ¿En qué consiste la continuidad del negocio? Retos para garantizar esa continuidad. ¿Qué alternativas tiene el cliente para llegar a ese punto? ¿Qué soluciones plantea o tiene Veritas para apoyar este tipo de planes de continuidad? Una serie de conclusiones y finalmente preguntas. De todas maneras, durante el transcurso de nuestra charla, pueden alzar la mano, pueden hacer las preguntas que consideren adecuadas sobre el tema que estamos tratando. Al final haremos sesión de preguntas en donde tal vez sea más interesante que hablemos de cómo vamos a licenciar esto, cómo vamos a plantear un negocio ante el cliente. Esta es una sesión orientada hacia el tema comercial, es decir, orientada a que ustedes puedan hacer presencia ante su cliente y le puedan ofrecer una de nuestras soluciones, en este caso, la solución de continuidad del negocio. Bien, la primera pregunta en una charla de continuidad del negocio, la más básica es, ¿y qué es eso de la continuidad del negocio? Básicamente ese término continuidad del negocio en inglés es business continuity, describe los procesos y procedimientos de una organización para poner en marcha o para garantizar que un servicio esté operativo, para garantizar que una función o una de las tareas que cumpla la empresa se pueda dar entre sus clientes. Estamos hablando de, en este caso, la continuidad del servicio para lo que nos aplica a nosotros, la continuidad de aplicaciones, la continuidad de sistemas operativos, la continuidad de bases de datos, la continuidad del servicio como tal. La continuidad del negocio básicamente tiene una serie de funciones esenciales y es estudiar junto con el área administrativa de una compañía, estudiar qué es importante para cada uno, qué les duele más. Si yo hoy le hablo a un banco sobre continuidad del negocio, seguramente el banco sí puede estar muy interesado en el sentido en que cuánto le cuesta dejar de prestar el servicio de retiro en un cajero electrónico, o cuánto pudiera ser el tiempo que le toma a una empresa, por ejemplo, de grandes superficies que llamamos en Colombia, o una tienda de shopping, que sus cajas registradoras no puedan hacer, digamos, hacer las transacciones porque no se puede prestar el servicio. Eso afecta la credibilidad del negocio. Entonces, en el tema de la continuidad del negocio, pues se habla mucho de cómo hacemos para garantizar las funciones principales durante y después de un desastre. Los desastres ocurren, pasan, cosas inesperadas dentro de la prestación de un servicio. Por ejemplo, en un estudio que hizo Veritas, se habla de que se han perdido en muchas compañías a nivel mundial continuidad del servicio, o sea, se ha interrumpido el servicio por varias razones. Aquí tenemos especificadas 6 razones más comunes. Una es los cortes de energía eléctrica. Seguramente un data center no pudiera tener ese problema, ¿cierto? Pues porque tienen redundancia dentro de su capacidad eléctrica, o sea, pueden tener diferentes fuentes o lo demás. Sin embargo, si pueden ver al lado derecho, van a ver que varias compañías, su principal problema ha sido un problema eléctrico.
El cibercrimen es el siguiente factor que afecta la continuidad del negocio. Estamos hablando de amenazas de seguridad, de ataques de seguridad, pérdidas potenciales de operación debido a muchos factores, ataques masivos, ataques de fuerza bruta, etcétera. El 22% han sido afectados por ello. El 3% parecido al cibercrimen está el error humano, el error que cometen las personas sin intención de causar daño, como por ejemplo desconectar la electricidad de un servidor, o como por ejemplo apagar accidentalmente las máquinas virtuales o borrar una base de datos por una instrucción mal dada. Hoy día hay, digamos, menos probabilidad de que esas cosas ocurran, sin embargo, todavía el 22% es un factor importante que puede considerarse. El cuarto factor es la inundación o el calor, o más o menos los fenómenos que pueden pasar complementando con el clima, pero que pueden pasar porque se rompió algo dentro de una infraestructura, porque hizo demasiado calor en un área y no alcanzó la protección de aires o lo que sea. El quinto factor es el clima, los desastres naturales, llamémoslo más que el clima, los tornados, los terremotos, los factores diferentes, rayos, rayos, los truenos no afectan, pero los rayos sí. Y finalmente la falla en equipos un 6%. O sea, falla en equipos tiene que ver con que por alguna razón el hardware del equipo dejó de funcionar, se dañó, se quemó, tuvo sobre carga eléctrica, etcétera, ¿sí? Un 6%. En el lado derecho ustedes pueden ver ejemplos de data centers que tuvieron desastres. En el 2011 British Airways tuvo problemas y no pudo programar sus viajes ni hacer el checkout o check-in más bien en sus viajes, programar pilotos, etcétera, porque su sistema, en un data center, tuvo problemas eléctricos el data center en uno de sus sistemas y no pudo por varias horas conservarse el servicio. En 2012, Yahoo fue atacado por unas ardillas. Esto es increíble, pero pasa. Unas ardillas le llamó mucho la atención comerse los cables eléctricos de la infraestructura del data center y cayó el data center por la interrupción eléctrica, pero a causa de unas ardillas. La NSA tuvo en el 2014 problemas eléctricos también, hubo una falla generalizada en un sector de Estados Unidos. Rackspace tuvo un problema con un camión, pues obviamente el camión afectó una planta eléctrica y quitó y dañó la energía del data center de Rackspace. Josent es un proveedor de la nube de Estados Unidos, tuvo un error humano, un ingeniero apagó unos equipos, unas máquinas virtuales, pagó masivamente 3,000 máquinas virtuales y dejó fuera de servicio un montón de empresas. Microsoft, Azure y Amazon en Europa, un rayo impactó a un data center en Irlanda y ese rayo generó pérdida de continuidad de la infraestructura eléctrica y eso lo afectó. A Google atacaron unos tiburones al cable submarino que intercomunica sus data centers. En Vodafone en España, unos ladrones se robaron los equipos activos de red y todo lo demás del data center. Y una empresa que se llama Datagram, que hospeda a importantes sitios como el de Huffington Post, Gizmodo, a raíz del huracán Sandy tuvo una inundación y eso hizo que se perdiera la continuidad del negocio. En la parte de abajo hay un link, un lugar donde obtuve esa información en Computer World de Reino Unido. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero entonces esto sería una solución para un data center.
Pues no necesariamente es para un data center porque algunas compañías o tienen sus propios data centers o algunas compañías no tienen data centers, sino están dentro de su infraestructura eh, eh, y deben buscar la manera de garantizar el servicio. En algunos casos, los tiempos de continuidad del negocio seguramente no son tan cortos, es decir, no estamos hablando de una corte potencial de servicios y que se va a restaurar en los minutos siguientes, pero ah, puede darse el caso de que una empresa esté esperando un cierre importante, una empresa esté esperando una actividad importante, una entidad de gobierno en un cierre de una licitación, en un censo, en unas votaciones tenga un problema serio y no necesariamente tenga data centers. Estas soluciones se adecuan a las necesidades de la empresa grande como la empresa pequeña. Hay muchos mitos sobre el tema de la continuidad. Uno es que es demasiado costoso. Ahora, si ustedes revisan un poco sobre el tema, no es necesariamente costoso y todo depende también sobre lo que llamamos costoso, sobre cuánto perdemos y cuánto ganamos por tener una herramienta de este estilo. Un término que se asocia a la continuidad del negocio es el Disaster Recovery Plan o el plan de recuperación de desastres. El plan de recuperación de desastres tiene que ver con una serie de actividades que yo tenga predispuestas, predefinidas, antes de o cuando ocurra un desastre. Es decir, si en un momento dado se interrumpió el servicio, se fue la energía, hubo un error humano, ¿quiénes serán las personas que van a asumir la contingencia? Así como cuando nosotros tenemos un fenómeno natural, como un terremoto, como un huracán, etcétera. Así como nosotros tenemos esa clase de contingencias dentro de nuestra organización, también deberíamos tener esa serie de contingencias pensando en un desastre informático. Y para ello existe el famoso plan de recuperación de desastres, ¿sí? Básicamente es un proceso, una serie de pasos para recuperarse rápidamente del, del, de la caída. Y se asocia mucho al término del plan de recuperación de desastres, algo que se llama un runbook. Un runbook es un libro escrito con procedimientos que tienen en general la mayoría de las empresas, digamos, a las cuales el costo de perder unos servicios es importante, entonces construyen algo que se llama un rumbo, es una compilación de procedimientos y esa compilación de procedimientos está disponible dentro de la compañía. ¿Para qué? Para que si las personas responsables no están, alguien pueda tomar como esa especie de libro azul para saber qué hacer, como el libro que tienen los pilotos en un avión cuando hay una contingencia, saben qué debe ocurrir si está pasando determinado fenómeno. Si ocurre un corte de energía eléctrica, ¿cuál es la alternativa? Si tenemos planta, si no tenemos planta. Todas estas cosas, tanto el plan de continuidad de disaster recovery como el rumbo, pues obviamente primero tratan de prever que esto no pase, es decir, el mejor éxito que alcanza un plan de continuidad de negocio o un plan de disaster recovery es que no pase nada. O sea, es lo mejor, es decir, garantizar que si en caso de que tenemos sectores con problemas eléctricos, pues que tengamos la suficiente redundancia para que eso no pase. O si tenemos amenazas de seguridad, pues que tengamos el software y las herramientas suficientes para impedirlo. O que si es un error humano, pues estemos atentos a que las personas de la compañía, no solamente las del departamento de informática, sino las compañías todas las empleados de la compañía estén conscientes de las consecuencias que pueden tomar solamente con que conecten a una red regulada o una máquina de brillar o una máquina de aspirar, por ejemplo, que tenga un corte y que produzca la caída. Entonces, esa clase de cosas, más que la continuidad del negocio, digamos, más que software, la continuidad del negocio busca un plan para que nosotros podamos llegar a un punto en el cual le podamos decir a la compañía,
le garantizamos que el servicio de nuestra compañía no se va a interrumpir o el servicio de la base de datos A o B no se va a interrumpir por más de 2 segundos, 3 segundos, 1 hora, 2 horas, etcétera, todo depende. Ya vamos a ver adelante en las láminas siguientes cuánto nos cuesta más o menos o cuánto le cuesta a algunas compañías el no tener un plan de continuidad, un Disaster Recovery Plan. Bien, ¿cuánto cuesta eso a la organización? Justamente era la siguiente lámina. Esta es una lámina que yo bajé un pantallazo de un sitio en internet que se llama Tableau. Ese sitio en internet tomó una especie de encuesta sobre el porcentaje de costo por hora que le cuestan a algunas empresas alrededor del mundo entre 2017 y 2018 por pérdidas de continuidad del servicio. Entonces, el 24%, leyendo la estadística en orden de mayor a menor, el 24% de las empresas afirman que perdieron entre 300,000 y 400,000 dólares en una hora de pérdida de continuidad del negocio. Estamos hablando obviamente de empresas que prestan una gran cantidad de servicios. Imagínense ustedes, pues yo supongo que en el caso de Microsoft, el caso de Amazon, el caso de Google, pues ellos tienen contemplado una serie de planes para esta clase de incidentes, pero imagínense 1 hora sin servicio de Azure, cuánto le puede costar a la empresa en sanciones o cuánto le puede costar a los clientes de esa empresa en operaciones no cumplidas. Entonces, aquí un resumen en general de lo que nos podemos tener es 24% de entre 300,000 y 400,000 dólares, 14% dicen que menos de 5 millones, más de 5 millones de dólares, el 13% dice que entre 400,000 y 500,000 dólares, el 12% entre 1 millón y 2 millones de dólares. Si se pueden dar cuenta, es variado el tema de las empresas que pueden estar perdiendo. Aquí estamos hablando de en 1 hora, no en un día ni en 2 días. Para una empresa, pérdida de continuidad del servicio en 1 hora, por lo que se muestran estas estadísticas, es costoso. Los que menos dicen que le costaron es entre 10,000 y 50,000 dólares, el 1%. Son los que menos dicen que han perdido dinero por culpa de 1 hora de interrupción del servicio. O sea que, como pueden darse cuenta, la cosa no es tan innecesaria. O sea, es muy necesario para una compañía que contemple cómo va a solucionar el problema. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo nos podemos restablecer después de una falla? Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio manualmente. O sea, ¿qué pasaría si una compañía tuvo una contingencia, un desastre? ¿Cuánto tiempo le tomaría reanudar las operaciones? Pues obviamente primero ocurre la falla, algo pasó. Alguno de los hechos que ya mostramos, de los 6 hechos que ya mostramos, ocurrió, ¿sí? Empieza a contar el cronómetro. Lo primero que hacemos nosotros, o lo que haría, digamos, el administrador del data center, lo que sea, es llamar a los especialistas y líderes del negocio para decirles, esto se cayó. ¿Qué pasó? Entonces, el siguiente paso es localizar el incidente. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Fue un problema eléctrico, el problema eléctrico fue el del sector, nosotros no tenemos plantas, si tenemos planta, exacto. ¿Cómo podemos proceder? Lo siguiente que hay que es avisarle a todo el mundo, estimados usuarios, les informamos que ha ocurrido una contingencia, estamos trabajando en recuperar el servicio. Luego, bajar las aplicaciones en producción de forma ordenada. Si por ejemplo el tema era un tema de red y los usuarios no podían subir el servicio en el otro extremo, entonces tengo que hacer ¿qué? En el sitio primario apagar todas las aplicaciones para que en el sitio secundario se pudieran prender en caso de que tuviéramos un sitio alterno. Si no tenemos un sitio alterno, pues ahí
son más grandes los problemas, ¿cierto? Ahí recurriríamos a las herramientas de backup, ¿sí? Para irme a recuperar en otro lado, o si el problema es de un servidor específico, pues cambiar el hardware rápidamente o convertirlo en una máquina virtual y llevarlo a un sitio de producción, bajarlo. Si hay un sitio alterno, pues ya esperar a la replicación de los datos. Aquí el complemento de todo es la replicación. Las replicaciones son datos que están en el sitio primario y que no están en el sitio, que están en el sitio primario y queremos que esté en el sitio alterno, que esté en el sitio de contingencia. Por eso utilizamos una herramienta de replicación. En muchas ocasiones se ha puesto mucho de moda, mucho en boga, herramientas que dicen replicar, pero pues no tiene ningún sentido que yo replique si no tengo una herramienta de continuidad, ¿no? Entonces, pues hay que esperar que los datos se repliquen si es que el tema no es de red, y si es de red, recuperarlo a través de un backup. Levantar las aplicaciones en forma ordenada en el sitio alterno, es decir, en el data center alterno, levantar las aplicaciones donde sea. Aquí, cuando hablamos del sitio alterno, pudiera ser la nube de Azure, de Amazon. Subir las aplicaciones de manera ordenada, validar que todo se encuentre en orden, es decir, que las aplicaciones estén bien, que la base de datos esté consistente, que la tarea de garantizar el acceso a la red en el sitio alterno de todos los usuarios, si era un servicio web, si era un servicio de una base de datos, que todos puedan llegar al destino. Y reanudar las operaciones. Según este cronómetro que tenemos acá, dura 4 horas manualmente. Todo teniendo un sitio alterno. Todo que no se complique, porque abajo decimos, bueno, ¿cuáles son los problemas que se nos puede presentar durante toda esta historia? La gente que está trabajando está disponible, es decir, tenemos personas que estén listas para que en el momento en que se presente la contingencia podamos trabajar rápidamente en solucionar el problema, o tenemos que esperar que lleguen desde nuestra casa, o tenemos que esperar que a ver si encuentran un servicio para conectarse, o si su servicio de red no es bueno, entonces mirar a ver cómo lo mejoran para que puedan hacer acciones remotas, ¿cierto? Se identificó el incidente, se supo qué fue lo que pasó, si fue un problema de red, si fue un problema eléctrico, un virus en el sistema operativo. Podemos solucionarlo primero antes de declarar el desastre y pasarnos en el otro extremo, o podemos pasarnos al otro extremo y estamos seguros de que en el otro extremo no va a ocurrir. Lo mismo, por ejemplo, si es un virus y me lo estoy llevando para el otro extremo, ¿cierto? Hubo errores en la configuración, faltan parches en el sistema operativo del otro extremo y no va a funcionar la base de datos. Fue un error del operador, lo apagó, lo prendió, se puede arreglar. Existe coordinación entre los equipos, es decir, hay un equipo de emergencia que se encargue de decir, usted hace esto, usted hace aquello, usted hace aquello, usted hace aquello. Hay problemas en el diagnóstico, no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos cómo evitar que pase en el sitio principal. Hay herramientas que te permiten llevarlas el servicio hacia un extremo pero no regresarlo. Entonces, ¿qué pasa si falla en el segundo extremo? Acá en Colombia hay empresas que tienen hasta 3 y 4 sitios alternos para que esto se reanude rápidamente, es decir, que no falle el primero, falle el segundo y ya ahí nos quedamos con los brazos cruzados, sino que puede fallar el tercero y el cuarto y el quinto y así sucesivamente. Ahora bien, los acuerdos de niveles de servicios miden la disponibilidad de esos servicios. Entonces, cuando un cliente o cuando un proveedor de servicios de infraestructura o cuando un proveedor de servicios de cualquier tipo nos dice que nos vende 4 nueves, ¿qué nos está diciendo? O 5 nueves, o 6 nueves, o un 9. ¿Sí? Un 9 es el 90% de la continuidad del servicio. Es decir, que durante un año completo, 365 días, 36.5 días van a
a tener interrupciones del servicio. Por mes serían 72 horas, si le escribimos dentro de 12 meses. No que el servicio esté interrumpido por 36 días continuos, sino digamos que máximo por mes 72 horas. Y por semana 16.8 horas. Eso con un solo 9. Vamos a ver dos 9. Dice que por año 3.65 días, por mes 7.2 horas y por semana 1.68 horas. Veamos el más común, los 4 9. 52.56 minutos por año. 4.32 minutos por mes. 1.01 minuto, 1.01 minuto por semana. Imagínense en cómo nosotros vamos a hacer o como un cliente, como si el departamento de informática de una compañía se compromete con la compañía a ofrecerle 4 9. ¿Cómo va a hacerlo para garantizarlo en atrás 4 horas en un solo incidente? 4 horas en un incidente, veámoslo en esta lámina. Digamos que hubiera sido 4 horas por semana. En el 97%, o sea, un solo 9. Para garantizar 4 9 a la compañía, tiene que tener ese incidente solamente, ni siquiera una vez al año. Ni siquiera, mire, 4 9 da 52.56 minutos. Entonces, es importante que el cliente, que el departamento de informática y que todos, digamos, la compañía entienda a qué se compromete cuando dice que nuestro objetivo de acuerdo de nivel de servicios debe ser tantos 9, ¿sí? Porque para hacer tantos 9 requiere una serie de herramientas que me ayuden a automatizar eso. Manualmente no lo voy a hacer nunca. Nunca lo voy a hacer manualmente. ¿Qué alternativas hay para el cliente para solucionar ese problema? Una es utilizar múltiples herramientas, ¿sí? Por ejemplo, tener el servicio localmente en data center y en un data center alterno, ¿cierto? Y tener por lo mínimo replicados los datos en el sitio alterno, mínimo. O sea que la base de datos del sitio alterno tenga la base de datos del sitio alterno esté al día y se pueda subir automáticamente. Que sea, por ejemplo, un ambiente virtualizado. O sea, yo pudiera tener el sitio principal en un ambiente físico y el sitio alterno en un ambiente virtual. Puede pasar. Y obviamente garantizando todo el procedimiento que lleve para que cuando yo pase el servicio del sitio principal al sitio alterno, todo en el sitio alterno funcione perfectamente bien, ¿cierto? También lo puedo hacer con una plataforma física y en la nube o virtual y en la nube. O entre dos sitios virtuales. Yo le pago servicios a Azure, pero no estoy seguro si mañana Azure le pasó algo al data center donde yo me conecto y resulta que falló. Obviamente aquí decimos, no, que es ilógico. Eso nunca va a pasar. No lo sabemos. No lo sabemos. Pudiera yo tener alta disponibilidad o continuidad del servicio entre diferentes proveedores de la nube. Pudiera pasar. También lo puedo hacer manualmente, como vimos hace un momento con un runbook. El runbook ayuda mucho porque cuando alguien abre el libro sabe qué debe hacer en cada uno de los casos y no tienen que esperar a que llegue el experto o el responsable de un área para responder. Eso me puede ayudar, un runbook me puede ayudar muchísimo a agilizar el proceso. O utilizar una herramienta que automatice y orqueste la continuidad del servicio. Con una herramienta que orqueste eso, yo puedo incluso predecir qué puede pasar, cuánto tiempo. Es decir, yo le puedo decir a la compañía, puedo llegar a un 9, puedo llegar a 2 9, puedo llegar a 3 9, o puedo llegar a los 4 o más. ¿Sí?
¿Qué ocurre o qué le ocurre a la empresa si el problema no se resuelve? Si no hay unas herramientas y si no hay métodos, planes, infraestructura para resolver el problema de la continuidad del negocio, pues no, lo que ya sabemos, ¿cierto? Hay servicios que no se van a prestar, entonces el banco no va a poder entregar dinero ni va a poder recibir dinero en consignación porque está fuera de línea. Cuando escuchamos el fuera de línea es justamente eso. El fuera de línea es cuando, cuando, cuando la empresa no puede prestar los servicios. Un banco, imagínense unas elecciones que el servicio informático se caiga. Imagínense en una empresa comercial, en un cierre, en una venta, no sé, van a lanzar el último iPhone, entonces las tiendas están a full tratando de vender, o ahora en diciembre con las compras y todo lo demás. Imagínense que digan, no, vuelva la otra semana porque esta semana no le podemos vender, ¿cierto? Obviamente el no tener servicios hace que se pierdan ingresos. Dejen de creer en la marca. Aquí han pasado mucho cuando son cierres de mes, cuando a todos los empleados aquí en Colombia nos pagan, bien sea cada 15 días o cada mes, y digamos que si cada vez que llega ese día de que las empresas consignan a los empleados, la carga en los cajeros electrónicos y en los bancos se aumenta, y aquí hay uno que otro banco que tiene la moda de que preciso el día que es pagos de nómina está bloqueado. Por la razón, porque no tiene una herramienta de continuidad del servicio, no tiene solucionado ese problema. Y eso hace que no se crea en el banco o que no se crea en la entidad, en la marca. Y pues hay riesgos también para los clientes. Pues, si dejo de hacer actividades o si no puedo hacer actividades, digamos, dentro de mi infraestructura. Bien, continuemos, perdón. Ahora bien, posibles soluciones, como dijimos, las nubes. ¿Sí? Entonces yo tengo un data center. De hecho, esta infraestructura que ustedes ven está implementada acá en Colombia. Es un data center primario, un sitio alterno de disaster recovery físico en un data center. O sea, el data center primario está dentro de las oficinas del cliente. El sitio de disaster recovery es en un proveedor, en una empresa que tiene colocation, o sea, un data center donde da espacio para unos servidores de la compañía. Tienen una nube privada y tienen una nube pública, y la pregunta que no llegaron fue ¿cómo hago para que todo eso funcione y yo no pierda ni siquiera 10 minutos de continuidad del servicio? El 79% de las organizaciones, bueno, entonces, bueno, aquí la pregunta que me faltó fue, bueno, listo, yo ya lo mandé a la nube, yo ya lo tengo en un sitio alterno, yo ya lo tengo en una nube privada, pero ¿quién garantiza que eso funcione? Alguien tiene que orquestar eso porque los proveedores de la nube pues garantizan lo que tengan dentro de su nube. Y es posible que ustedes puedan comprar un muy buen plan con Azure o con Microsoft o con Amazon o con Google que les garantice los servidores que tengan dentro de su infraestructura que tengan un número 9 de continuidades, una cantidad de 9 de continuidad. Pero cuando usted combina los sitios mixtos, pues no solamente va a tener responsabilidad parcial de cada lado, no va a poder controlar eso. El 79%, como les decía, de las organizaciones hablan de que requieren 4 nueves. Ya vimos cuánto eran 4 nueves, ¿cierto? Son 52 minutos al año.
Un 40% se ha incrementado desde 2013 y seguramente cada vez las empresas, antes la veían como una cosa rara, yo para qué quiero hacer eso, pero como ahora hacemos negocios globales, ahora sí estamos interesados en que el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, no se interrumpan. 81% de las organizaciones estiman que el costo por hora de los downtime excede los $300,000. Cerca del 40% de las organizaciones han experimentado downtime debido a caídas por su proveedor en la nube. Entonces, hay que tener en cuenta esa clase de aspectos. Como vimos hace un momento, podemos hacer eso de mezclar las soluciones locales en las nubes privadas y públicas. Es una buena alternativa porque no estoy quedándome en un solo punto, no estoy, aquí en Colombia una frase que dice, no hay que dejar los huevitos en el mismo canasto. Entonces se deja más o menos equilibrado el asunto para que en caso de que falle en uno de los sitios se pueda tener alternativas. Entonces acá tenemos cuáles son los problemas que tendrían cada una de esas alternativas. Una, en los lugares físicos de la compañía, los lugares on-premise, que tienen hardware propietario, que tienen aplicaciones de misión crítica sin tiempo para migración. Hay empresas que dicen, mi aplicación no se va a ir a la nube, no se va a ir a los ambientes públicos ni privados, no lo voy a hacer, yo lo quiero tener controlado entre mi infraestructura, está bien. O sea que no dejan cambiar nada. En los ambientes privados, pues los ambientes de nubes privadas realmente son ambientes de virtualización, en nubes privadas o bien sea de la misma compañía, digamos que es una compañía grande y tiene, digamos, varias sucursales en un país o en diferentes países, ellos tienen ambientes que pueden ser accesados por ellos mismos y con aplicaciones propias de la compañía y con hipervisores, con un solo hipervisor, sin derecho a utilizar ningún otro. Y en las nubes públicas, pues ahí tenemos los ejemplos de servicios de Azure, de Amazon, de Google, de Rackspace, de IBM, de AT&T, ¿sí? En un modelo como servicio, ¿cierto? Es una migración fácil a través de diferentes nubes, tienen obviamente una mayor redundancia y una mayor disponibilidad. Cada uno de esos aspectos lo que genera es que cada área tiene sus desafíos y tiene es cada vez menos predecible, cada vez tiene más desafíos. Desafíos como, por ejemplo, la falta de visibilidad en tiempo real. No podemos saber si hay un servicio funcionando o no. Hay ambientes fracturados. Entonces, no, el servicio está en este momento en mi ambiente físico. No, mi ambiente está en la nube. ¿En la nube de cuál? Ah, en la de Azure. Ah, no, en la de Amazon. Ambientes cruzados con servicios que no se pueden localizar. Además de eso, continuidad para varios SLA. O sea, el acuerdo de nivel de servicio es un número que nos pone la empresa o es una serie de condiciones que nos pone la empresa para garantizar que el servicio de informático no afecte la operación de negocio de la compañía. Esos SLA, ¿cómo garantizamos que nos cumple? Es decir, la auditoría de la compañía nos va a decir, señores, la compañía les dio a ustedes unos SLA, ¿cómo demuestran que los cumplen? Y ¿cómo predecimos que eso se va a cumplir? Es decir, si yo le digo al gerente de la compañía, nuestro acuerdo a nivel de servicios tiene 4 9, sí lo voy a cumplir. O yo le puedo decir al cliente, al gerente de la compañía, son 4 9, para poderle cumplir 4 9 le vale tanto, para cumplir 3 9 le vale tanto. ¿Sí? Pero para saber eso necesitamos relacionar todo lo que contenga la infraestructura, ¿cierto? Hay servicios que tienen múltiples SLA, ya lo vemos en la siguiente lámina. La escalación a través de diferentes plataformas, es decir, no, como le insisto, no tener los huevos en el mismo cesto, sino tener plataformas que puedan escalar y que puedan proteger miles de servicios en diferentes puntos con diferentes sitios. Es decir, si hubo un desastre, por ejemplo, en la ciudad
o en el país es posible. Si los servicios son globales y son importantes para alguien fuera del país, tener alternativas de migración del servicio hacia sitios alternos diferentes a la localización. Y esos servicios pueden ser la nube fácilmente o pueden ser un data center alterno ubicado en una nube privada, en un proveedor de servicios o en una nube pública. Además de eso, pues nos da agilidad. Puedo llegar a tiempos de inactividad tendientes a 0 y no tengo que necesariamente meter a la compañía en un costo elevado para poder tener o garantizar los 5 9, sino que eso se puede ir creciendo poco a poco. Es decir, puedo decir, en este momento estoy con un 9, en un mes, en 2 meses estoy con 2 9 y así sucesivamente, dependiendo todos los cambios que haga en mi infraestructura y todo lo que pueda plantear. Todas las aplicaciones no son iguales, efectivamente. Yo no puedo garantizar 5 9 para todas las aplicaciones o 4 9 para todas las aplicaciones. Tengo que analizar cuáles aplicaciones realmente tienen que tener una disponibilidad de 4 9, de 5 9, de 6 9, o de 1 9 o de 2 9, ¿cierto? Y a muchas ocasiones a los clientes les queda la duda sobre, o le están a uno consultando, es que mis servicios son demasiado importantes y no me pueden fallar. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo usted pudiera esperar sin que tuviera su servicio más vital? No, puede ser por ahí en un día o 2 días. Bueno, pues si es un día o 2 días, no necesita involucrarse en tantas herramientas sofisticadas, pues que con un día o 2 días con una buena herramienta de backup lo soluciona. Entonces, hay aplicaciones que tienen menos de 15 minutos o hasta 0. El 15% de las aplicaciones, hay empresas que consideran que el 15% de sus aplicaciones deben tener un RTO, Recovery Time Objective, tiempo de recuperación de 0. Hay aplicaciones o empresas que piensan que debe ser menos de 15 minutos. Y ahí ya estamos hablando de herramientas fuertes en cuanto a la alta disponibilidad. Eso suma el 35% de las compañías y allá pues es como que una de las posibles alternativas a las que nosotros podemos ver. El 67% dice que menos de 2 horas. El 86% dice que menos de 4 horas. El 6% dice que entre 6 y 12 horas. El 4% entre 12 y 24 horas y más de 24 horas algunas aplicaciones. Cuando es una aplicación que tenga más de 24 horas, no es una aplicación que vamos a tener en la cabeza. Es una aplicación que, digamos, no tiene mayor trascendencia para la continuidad de los servicios de la empresa. Bien. Veritas resuelve las preocupaciones con una herramienta que se llama Veritas Resiliency Platform. Es una herramienta de gestión unificada de resiliencia entre nubes híbridas. Con Resiliency Platform yo puedo tener en un data center primario ambientes OpenStack, ambientes Microsoft Hyper-V, Linux o VMware y puedo a través de nuestra herramienta migrar a los servicios que tenga la compañía, los servicios importantes en este caso, a nubes públicas como Azure, Amazon, IBM, AT&T, Verizon, etc. A nubes privadas o a data centers en una región diferente. Con esta herramienta yo puedo hacer eso. ¿Por qué VRP es Veritas Resiliency Platform? ¿Por qué es única? Tiene un dashboard que me muestra con cada uno de los servicios
cuáles son los RTO y los RPO que tienen en ese momento los servicios, analizando el comportamiento de cada uno de ellos, es decir, que es una aplicación que tiene una demanda alta, entonces él analiza esa demanda de la aplicación y analiza también qué condiciones se deben tener, cuáles son los puntos críticos que se deben solucionar, por ejemplo, una sola conexión de red, por ejemplo, 2 fuentes redundantes en un switch, cosas así por el estilo, yo las puedo analizar y a través de esa información yo puedo predecir hasta qué punto puedo llegar con mi RPO. Automatización, puedo automatizar los runbooks, es decir, los procedimientos que yo tengo en un libro los puedo automatizar. Cumplir con los estándares de continuidad del negocio, lo que me reclame la compañía. Integración con ambientes y estrategias cloud sin ninguna complejidad. BRP permite resiliencia simple y predecible y automatizada a través de Microsoft, a través de Azure. O sea, con mis nivel de servicios trabajando, yo puedo revisar cuándo y en qué momento yo debo hacer la migración. Yo la puedo planificar, puedo minimizar cuánto tiempo va a interrumpir los servicios, cuánto puedo yo cambiarme. Hoy estoy en Amazon, mañana quiero pasarme a Azure y no quiero que no sea tan traumático. Escalar de forma rentable a través de una nube híbrida, puedo mirar cuál de las dos nubes es la más económica o si hay otra tercera alternativa que me permita hacer esos datos. La solución cuenta con un Resiliency Manager, que es una appliance virtual, y permite replicar datos a través de una appliance virtual que se integra a las máquinas virtuales de VMware. Si es replicación directa que ya tenga VMware, también lo podemos hacer. Y si es replicación desde un ambiente físico hacia un ambiente virtual, pues tendríamos que utilizar el complemento de otro producto de Veritas que se llama InfoScale. En la nube, pues tendría también en la nube cualquiera que esta sea, una appliance virtual también que me permitiría recibir la configuración, entender la configuración en donde esté en el tiempo, que esté en cada uno de los sitios, y también puedo tener pues el appliance de replicación para migrar los servicios hacia una máquina virtual que esté en alguno de esos servicios. Bien. Ahora, BRP también se puede complementar con NetBackup. NetBackup tiene una funcionalidad que se llama Auto Image Replicator, que es como una especie de replicación, pero de las imágenes del backup. En el caso de la réplica que trae BRP, la réplica es en caliente de las máquinas virtuales. La replicación que tiene NetBackup es en frío del resultado de tomar backups. Entonces, en el sitio primario, un master server, en el sitio secundario, un master server, los datos replicados dentro del sitio primario, el sitio alterno con un backup, ¿sí? Y en la consola del Virtual Appliance Manager, del Resiliency Manager, puedo visualizar y coordinar el proceso para que se recupere una aplicación a través de un backup independientemente del data center donde esté. Esto me permite coordinar aquí Resiliency Platform. Conclusiones. Ya faltan 5 minutos para que se acabe nuestro tiempo. Llegamos justo a tiempo. Bien. Dentro de las cosas que hemos hablado, dense cuenta que hemos hablado poco del producto y más de la situación. El producto pues se llama Resiliency Platform y en algún momento haremos una charla un poco más profunda técnicamente. El objetivo de esta charla era un poco más comercial. La continuidad del negocio es un gran reto para las organizaciones y las empresas tienen que revisar si realmente están preparadas para garantizar que sus
servicios crezcan a escala global y no las tengan con un mecanismo de continuidad del negocio. Una de las alternativas para ello es combinar el costo de la infraestructura local con lo menos costoso que es la nube privada o pública, y pues Veritas ofrece herramientas como en este caso Veritas Residency Platform, que me permite visualizar todo lo que está ocurriendo dentro de mi infraestructura, garantizar o predecir cuándo van a ocurrir o cuánto tiempo tengo para recuperarme. Puedo detectar cuando hago una falla, automatizar esa falla para que se pueda migrar el servicio hacia el sitio alterno, regresar a la falla. Y otra cosa muy importante que no mencioné, y son los ensayos, las simulacros, ¿sí? Nosotros cuando tenemos una contingencia como un terremoto hacemos simulacros que evacuamos el edificio y sabemos cuánto tiempo nos toma. Las empresas también hacen esas clases de ensayos que se llaman rehearsals, que permiten, en el caso de las aplicaciones informáticas, que permiten determinar si tenemos un problema, en cuánto tiempo nos podemos recuperar. Lo que hace habitualmente una empresa con una solución manual es pues bajar los servicios a un extremo y ver cuántas horas le toma recuperarlo. Eso entonces programan a todo el mundo el fin de semana para que hagan esa tarea. En el caso de nuestra herramienta podemos hacer ese simulacro sin afectar el servicio de ninguno de los dos extremos. Después de que esto esté configurado, yo puedo decir, puedo irme al sitio alterno en 10 minutos, en 2 minutos, en 3 minutos, y puedo regresarme al sitio primario en tanto tiempo, sin impacto en la productividad de la compañía y sin estar afectando los servicios. O sea que hago el simulacro como debe ser. Y puedo garantizar después de ese simulacro que estamos cumpliendo o que estamos atrás en el tema de la continuidad del servicio. Bien, esta era la charla que tenía por hoy. Creo que se han ido ya como 4. Muchas gracias por su tiempo y estamos atentos a cualquier necesidad que tenga. Buen día.